Hola, soy Alberto Baliño, de Baliño Abogados. Voy a comentar varias cuestiones de la sucesión intestada que básicamente se produce cuando alguien fallece sin haber hecho testamento. Y lo voy a hacer a través del siguiente ejemplo. Muere Vicente, siendo viudo, y que tuvo los siguientes 5 hijos: Borja, César, Luciana, Juan y Pedro, de los que tenemos los siguientes datos. Borja murió meses antes que su padre, dejando 2 hijos, que son Bruno y Belén. En su testamento, Borja desheredó a su hijo Bruno por maltrato psicológico grave y continuado. Por su parte, Belén repudió la herencia de su padre. César también premurió a su padre y dejó un único hijo, que es Carlos, que en su día aceptó la herencia de su padre a beneficio de inventario. Las deudas de la herencia de César tenían un importe mayor que el del valor de sus bienes. Luciana está viva, pero ha renunciado a la herencia de su padre. Tiene un solo hijo, llamado Lucas. Juan está vivo y tiene 3 hijos, que son Jorge, Julio y Javier. Y por último tenemos a Pedro, que falleció unos días después que su padre, en estado de viudo y dejando como único hijo a Pablo. Con este panorama nos preguntamos: ¿quiénes van a tener derecho a la herencia de Vicente y con qué cuotas? Es decir, ¿en qué proporción? Y también nos preguntamos: ¿podrán los acreedores de César dirigirse contra los bienes que en su caso herede Carlos de su abuelo, siendo que Carlos aceptó la herencia de su padre a beneficio de inventario? Lo primero que vamos a decir es que la sucesión intestada se rige por 3 reglas básicas. En primer lugar, la ley llama de una forma jerarquizada a distintas categorías de parientes si no hay testamento. Primero llama a los hijos y descendientes, en defecto de estos a padres y a ascendientes, y por su falta al cónyuge. Si todos los mencionados fallan, nos vamos a los colaterales hasta el 4º grado. Primero sobrinos, luego tíos y luego primos. Si no hay ninguno de estos, quien hereda es el Estado. Este orden jerárquico viene de tiempos de los romanos, donde se decía que la sucesión intestada sigue el orden del cariño, que primero desciende, luego asciende y luego va a los lados. La segunda regla general, porque ahora veremos que el derecho de representación supone excepciones a estas reglas, es que dentro de cada categoría, como la de ascendientes, descendientes y colaterales, los parientes de grado más próximo excluyen a los de grado más lejano. Por ejemplo, si estamos en la categoría de descendientes, habiendo hijos y nietos del difunto, como los hijos son de grado más próximo, quedarían fuera los nietos. Esa es la segunda regla general de la sucesión intestada. La tercera regla general es que los parientes del mismo grado llevan la misma parte en la herencia. Una vez sentadas estas 3 reglas, como ya hemos anticipado, el derecho de representación puede significar excepciones a las reglas 2 y 3. ¿Y qué es el derecho de representación? El llamado derecho de representación, que se regula en los artículos 924 a 929 del Código Civil, lo que implica es que si al que le toca heredar falla por determinadas causas que ahora veremos, no por cualquier causa, lo que le habría correspondido en la herencia se lo llevarían sus hijos sustituyéndolo. Este derecho de representación se produce únicamente si los que fallan con derecho a heredar son hijos, nietos o hermanos del causante. Por el derecho de representación, la parte que le habría correspondido a los fallidos, como son Borja y César, que han muerto antes que su padre, se la llevan en principio sus respectivos hijos, que les reemplazan en la herencia de Vicente, del que heredan directamente. Pero la parte que se llevan es la que habría recibido su padre de haber estado vivo y haber aceptado. Antes hemos dicho en la regla segunda que el grado más cercano quita de en medio al grado más lejano, es decir, si hay hijos, heredan los hijos en la sucesión intestada, no los nietos. Eso salvo el derecho de representación. Por lo tanto, el derecho de representación supone una excepción. ¿Por qué? Porque como vemos, al haber muerto Borja antes que su padre, su parte,
por culpa del derecho de representación, no va a ser para ninguno de sus hermanos, sino que va a ir a parar a su estirpe, a los más próximos en su estirpe, que son sus hijos, que respecto del causante son nietos. Ni siquiera Juan, que está vivo, no ha repudiado la herencia de su padre y que tiene mejor grado que los hijos de Borja, se va a llevar la parte de Borja, sino que con base al derecho de representación lo harán los hijos de Borja, dado que la premoriencia es una de las causas que abren la puerta al derecho de representación. Y lo mismo ocurre con la parte de César, que va a ser para su hijo Carlos. Solo hay 3 causas que permiten representar. Una, la más habitual, la más normal, es la premoriencia. Las otras 2 son la desheredación y la indignidad. Si Borja hubiera sido desheredado o fuera indigno de suceder a Vicente, también habrían podido reemplazarle sus hijos. Por eso, el artículo 929 del Código Civil dice: no podrá representarse a una persona viva sino en los casos de desheredación o incapacidad. Aquí, incapacidad se refiere a indignidad, a haber tenido un comportamiento absolutamente lamentable para con el causante. El artículo 924 dice: llámase derecho de representación al que tienen los parientes de una persona para sucederle en todos los derechos que tendría si viviera o hubiera podido heredar. Si Borja viviera, ya hemos dicho que ha premuerto, o si estando vivo no pudiera heredar por estar desheredado o ser indigno, entonces podrían, en principio, sus hijos Bruno y Belén suceder a Vicente por derecho de representación. Por tanto, quédate con que solo se puede representar a alguien que ha premuerto, ha sido desheredado o es indigno de heredar. ¿Y qué pasa con la repudiación? Pues cuando uno de los llamados por la sucesión intestada repudia, bloquea a toda su estirpe en la representación. En nuestro ejemplo, repudia la hija de Vicente, Luciana, con lo cual ésta corta la línea y ya no le puede representar su hijo en la herencia de Vicente. No se puede representar cuando el que falla lo hace por repudiación, cuando falla por una causa voluntaria porque no quiere la herencia. Si te das cuenta, las causas que permiten representar podríamos decir que son involuntarias: morirse antes que el causante, ser desheredado o ser indigno de sucederle. Cuando uno no hereda porque no le da la gana, como es el caso de Luciana, no puede ser representada por su estirpe, porque como hemos dicho, una persona viva que falla solo puede ser representada por ser desheredada o indigna, pero no si falla porque repudia. ¿Es posible que habiendo hijos y nietos del causante, si repudian los hijos, puedan suceder al causante sus nietos, hijos de los repudiantes? Desde luego, si esto sucediera, nunca sería por derecho de representación, porque la repudiación impide representar, y tal cosa solo sucedería aplicando las reglas generales de la sucesión intestada que antes hemos comentado, que son jerarquía, grado más próximo excluye a más lejano y a igual grado igual parte de herencia. Si los 5 hijos del causante estuvieran vivos y hubieran repudiado, como no quedaría nadie de primer grado en línea descendente, pasaríamos al grado siguiente, que son los nietos, que heredarían por derecho propio, no por derecho de representación. Heredarían por cabezas. Dividiríamos la herencia entre el número de nietos que pudieran heredar. Pero para que eso sucediera, tendrían que haber estado vivos y haber repudiado los 5 hijos. Si solo repudia alguno o varios de los hijos, pero no todos, se llevarían la herencia las estirpes no repudiantes. Es decir, que si no queda algún hijo que no haya repudiado porque haya premuerto o haya sido desheredado o sea indigno de heredar y tiene descendientes vivos y capaces que le puedan representar, nos moveríamos en esas estirpes. Por tanto, debe quedar claro que para poder saltar de grado y que puedan suceder por derecho propio los nietos, tienen que haber repudiado los 5 hijos. En nuestro ejemplo, de los 5 hijos solo uno repudia, por lo tanto, prescindiremos de la estirpe de Luciana, que al repudiar excluye la posibilidad de ser representada.
Y luego está el supuesto de repudiación del artículo 928 del Código Civil, que dice que no se pierde el derecho a representar a una persona por haber renunciado a su herencia. Este sería el caso de Belén, que renunció a la herencia de su padre Borja. ¿Eso le impide heredar a Vicente representando a su padre Borja? Pues no. Eso es precisamente lo que dice el artículo 928. Este supuesto es distinto al anterior de repudiación de la herencia del causante. Aquí repudia al representante, pero lo hace respecto de la herencia del fallido, su padre, no respecto de la herencia de su abuelo. Y aquí Belén hereda directamente de su abuelo Vicente sin pasar por la herencia de su padre. Nos queda por comentar el supuesto del conocido como derecho de transmisión, previsto en el artículo 1006 del Código Civil, que dice que por muerte del llamado a una herencia sin haber aceptado ni repudiado la misma, pasa a los suyos el mismo derecho que él tenía. En nuestro supuesto, esto sucede con Pedro, que está vivo cuando muere Vicente, pero muere unos días después sin haber aceptado ni repudiado su herencia. Pedro, para convertirse en heredero, tendría que haber aceptado la herencia de su padre, pero antes de aceptar o de repudiar, se ha ido al otro barrio. ¿Qué diferencia hay entre el derecho de representación y en el derecho de transmisión? Pues que en el derecho de transmisión, Pedro tiene un derecho subjetivo que llamamos delación, que consiste en que puede aceptar o repudiar de tal forma que si acepta se convierte en heredero. En nuestro supuesto, ni Borja ni César llegan a tener derecho a aceptar o a repudiar la herencia de Vicente porque han muerto antes que él. Y el que premuere nunca tiene ningún derecho sobre la herencia del causante, jamás. Por tanto, ni Borja ni César encajan en el derecho de transmisión. Pedro sí, porque ha muerto después que su padre. Cuando Vicente muere, Pedro estaba vivo y tenía capacidad sucesoria y por tanto podía haber aceptado la herencia de Vicente. Lo que pasa es que antes de eso va y se muere. En ese caso, lo que ocurre es que en la herencia de Pedro puede haber una casa, unas cuentas corrientes, unas acciones, etc. Pero además en su herencia tiene el derecho a aceptar o repudiar la herencia de su padre, que no se ha extinguido por su muerte. Forma parte de su herencia. Si Pablo, llamado a la herencia de su padre, quiere acceder a la herencia de su abuelo, Vicente, primero tiene que aceptar la herencia de Pedro. Lo que no podrá es rechazar la herencia de Pedro y acceder a la herencia de Vicente. No puede decir, voy a repudiar la herencia de mi padre, pero voy a aceptar la de mi abuelo. No, perdona. Si es por derecho de transmisión, tú nunca tienes derecho sobre la de tu abuelo si no aceptas primero la de tu padre. Porque el derecho a aceptar o repudiar la herencia de Vicente está en la de tu padre. Por tanto, cuando veamos un supuesto de premoriencia en la sucesión intestada, lo que puede funcionar es un derecho de representación, pero si el llamado muere después que el causante, entonces no cabe el derecho de representación. Si acaso, si se dan los requisitos, habrá derecho de transmisión. Entonces, ¿cómo queda el reparto? En primer lugar, como ya hemos dicho, Luciana ha bloqueado a toda su estirpe al haber renunciado a la herencia de su padre. Por tanto, Lucas no recibe nada. En las estirpes de Borja y César, que han premuerto al causante, como ya hemos dicho, va a funcionar el derecho de representación. En la estirpe de Borja, ¿quién podrá representar? A ver, si no hubiéramos dicho que deshereda, claramente diríamos que Bruno y Belén. Cuando funciona el derecho de representación, la herencia se divide no por cabezas, no por número de personas, sino por estirpes. Cada hijo es una estirpe, una rama. ¿Cuántas estirpes nos quedan vivas y activas? ¿4? Pues dividiríamos la herencia entre 4. Un cuarto para cada estirpe. Y ahora tendríamos que ver dentro de cada estirpe quién recibe la herencia. En la estirpe de Borja habríamos dividido la mitad entre Bruno y Belén. 1/8 para cada uno. ¿Supone algún problema que Bruno haya sido desheredado por su padre? Hemos dicho que el derecho de representación funciona si el que falla lo hace por premoriencia, indignidad o desheredación. Pero desheredación del fallido.
En este caso, lo que ocurre es que Borja ha desheredado a su hijo Bruno, no que Borja haya sido desheredado por Vicente. Y en principio, el hecho de que su padre le haya desheredado no le impide acceder por representación a la herencia de su abuelo. Entonces, tanto Bruno como Belén recibirían 1/8 cada uno de la herencia de su abuelo Vicente. La cuarta parte que habría correspondido a César se la llevaría a su hijo Carlos por derecho de representación. Aquí vemos que tanto Bruno como Belén como Carlos, los tres, son igual de nietos del causante, pero no llevan la misma porción. Carlos lleva más. Cuanto mayor sea el número de miembros de una estirpe, tocan a menos. Así quebramos otra de las reglas generales de la sucesión intestada, la de que a igual grado, igual parte. ¿Por qué? Porque el derecho de representación no se reparte por cabezas, se reparte por estirpes. La cuarta parte que corresponde a Juan, que está vivo y acepta la herencia de su padre, se la lleva a él, dejando fuera a sus hijos conforme a la regla segunda de que el grado más próximo excluye al más remoto. Y el último cuarto de la herencia lo recibirá el nieto Pablo por derecho de transmisión siempre que haya previamente aceptado la herencia de su padre. Por tanto, hay que tener claro las 3 reglas de la sucesión intestada, que son jerarquía de categorías, que grado mayor excluye a grado menor y que a igual grado, igual parte. Como el derecho de representación se carga las reglas 2 y 3 y las causas por las que se puede representar y las que no lo permiten. Una última cuestión. Carlos había aceptado a beneficio de inventario la herencia de su padre, César, con más deudas que activos. Aceptar a beneficio de inventario significa que Carlos solo responde de las deudas de esa herencia hasta donde alcance el activo de la misma. ¿Y esos acreedores que con la herencia de César no tuvieron bastante para cobrarse con el activo? Si Carlos llega a heredar a Vicente por representación, ¿podrían ahora agredir lo que Carlos reciba de Vicente? La respuesta es no, porque Carlos aceptó la herencia de su padre a beneficio de inventario. Por tanto, su propio patrimonio, incluido el que proceda de la herencia de Vicente, no responde de esas deudas. Solo responde frente a ellas con el activo de la herencia de César.